Buenas noches con todos y todas. Bueno, ya como bien dice Scott, yo estoy radicando actualmente en Lima. Soy miembro de la Iglesia Presbiteriana de Pueblo Libre. Y también, bueno, no pierdo la comunicación con mi iglesia también en Trujillo de Cristo Rey, ¿no? Yo soy economista de profesión. Tengo un MBA en la Universidad de San en Lima. He llevado un curso sobre economía global en la London School of Economics. Y actualmente trabajo para el Estado, en el Banco Central de Reserva, pero en esta oportunidad mi presentación es básicamente de manera independiente, ¿no? A través de una consultora que tengo que se llama Pratt Finance. Y nada, más bien agradecer a Scott por la gentil invitación y también por la iniciativa, ¿no? Que en estos momentos, en esta coyuntura tan adversa por la que enfrenta el país y el mundo, es muy relevante. Espero que de alguna manera podamos tener una comunicación bidireccional mediante esta presentación y al finalizarlo, cuando ustedes puedan hacer sus preguntas. Voy a tratar de ser bastante breve. Yo sé que el tiempo es bastante limitado, pero quiero compartir este tema. Es por dónde empezamos. Un presupuesto personal o familiar. Eso va a depender de cada uno si es que todavía sigue soltero o ya está a cargo de una familia, ¿no? El contenido son 5 puntos que creo yo que nos va a poder dilucidar este tema. El primero tiene que ver con qué dice la Biblia. ¿Dice la Biblia algo sobre el presupuesto? ¿Por qué debemos hacer un presupuesto personal o familiar? Ver su relevancia. El punto 3 va a ser una discusión grupal, que se va a plantear unas 2 preguntas, en las que Scott va a también dirigir. ¿Y qué pasos debo dar para empezar? ¿No? Este presupuesto, tratar de ordenar nuestras finanzas, sobre todo con una mirada más de corto plazo. Y por último, algunos recursos disponibles para finanzas personales. Ahí sí es bastante limitado, bastante escueto. ¿Ya? Hay por la red de internet ustedes van a encontrar un montón de material al respecto, pero por ahí he escogido algunos que son de mi particular interés. Empecemos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice la Biblia algo sobre presupuesto? ¿Qué nos dice sobre ello? Nosotros como cristianos tenemos que ir al libro de libros, y ese libro de libros es la Biblia, las Escrituras, ¿no? Y este libro, de alguna manera, como cristianos, es nuestra principal guía, ¿no? Ahí están las enseñanzas sobre las cosas de Dios, sobre Cristo, las oportunidades y esperanza que nos da a través de su resurrección, ¿no? Quiero empezar con este proverbio 4:5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a buscar sabiduría, y esa sabiduría la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Quiero compartirles en esta sección 3 versículos que a mí me ha tocado mucho, ¿ya? Y creo que de alguna manera está vinculada con el tema de presupuestos. El primero es Lucas 14:28, esta es la versión de la Reina Valera del año 95, y dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Si bien es cierto, este versículo está básicamente, o mejor dicho, esta sección de Lucas está básicamente orientada al tema del costo de seguir a Jesús, ¿no? Toma este ejemplo Jesús al momento de hablar con sus discípulos, ¿no? En el cual ya está dando luces de que para nosotros poder tener una mínima planeación en nuestra vida, porque hacer una torre implica planeación, requerimos en un primer momento de sentar a calcular, a estimar, ¿no? Y ese proceso de estimación, de cálculos, ¿no? En cuanto en este caso, en este ejemplo de los gastos, ¿no? Para ver si es que va a llegar al objetivo, ¿no? Requiere de un presupuesto mínimo, ¿ok? En la segunda, Proverbios 21:5, de la misma versión también de la Reina Valera, nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia,
mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Aquí la interpretación puede ser por el lado, básicamente, de que nosotros como seres humanos requerimos de perseverancia, de disciplina, ¿no? Y la palabra diligente de por sí ya nos dice que tenemos que ser, esforzarnos, ¿no? Esforzarnos de manera perseverante, ¿no? En este caso, de no desviarnos o de no dejarnos llevar por los sentimientos, en el aspecto de que a veces por impulso, nosotros en nuestras familias o si soy en uno mismo, ¿no? Tomamos decisiones a veces equivocadas, ¿no? Simplemente por un impulso. Y eso al final nos lleva a ¿dónde? Nos lleva a la pobreza, ¿no? ¿Y qué es lo que de alguna manera es una camisa de fuerza desde el punto de vista de finanzas personales? Que de alguna manera no te lleve a tomar decisiones por impulso, ese consumo por impulso. De alguna manera es el presupuesto. Pero el presupuesto puede estar escrito en un papel y el papel aguanta todo. Puedo hacer mi hoja de Excel la más brillante posible, con todos los cálculos, pero si verdaderamente mi corazón no tiene el deseo de poder ejecutar acción concretas, simplemente va a quedar ahí, ¿no? Pero si es que en mi corazón y en mi voluntad está ese deseo de ordenar mis finanzas, necesito de una guía. Y esa guía, desde el punto de vista ya metodológico, de un instrumento, una herramienta, mejor dicho, es el presupuesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el presupuesto, como vamos a ver más adelante, nos va a permitir tener el control de nuestras finanzas, ¿no? Y asegurar o incrementar la probabilidad de no caer en la pobreza. Más allá de... Estoy considerando que el resto de factores que inciden en la pobreza se mantienen constantes, ¿ya? Para no llevar a confusión aquí. Y el último versículo que me gustaría compartirles es el Proverbio 27, versículos 23 al 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Bueno, aquí básicamente Salomón nos pone un ejemplo aquí prácticamente de un granjero, ¿no? Y de alguna manera ahí está señalando nuevamente la palabra diligencia, ¿no? En conocer el estado de tus ovejas. Eso implica una cierta auditoría, una cierta contabilidad, ¿no? Y mira con cuidado por tus rebaños. Hay un monitoreo, un seguimiento, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque las riquezas no duran para siempre, ¿ok? La economía es cíclica. Hoy día estamos arriba, o sea, todo en esta vida es cíclica, todo. No he visto nada que no sea cíclico, en realidad. Por mi profesión he visto que todo tiene, los estados de ánimos es cíclico, la economía es cíclica, las finanzas son cíclicas, todo es cíclico, ¿no? Entonces, para mitigar esos ciclos, en vez de que sean muy pronunciados una subida muy alta o una caída muy brusca, para tratar de atenuar y que sea la tendencia al alza, ¿no? O una tendencia favorable, ¿no? Es que tenemos que tener ciertos controles. Y este timón, de alguna manera, más allá del principal para mí, que es el corazón y el dominio propio, complementado muy bien con un presupuesto, te va a permitir a cuidar tus finanzas personales, ¿no? Y a prevenir, a prever, ¿no? Y poder tomar las medidas correctivas para no caer en la pobreza, ¿no? Que es, de verdad, hay cuestiones adversas o shocks externos que nos afectan tan grandemente que hace la diferencia el tener las finanzas personales o familiares ordenadas versus no tenerlas, ¿no? Si yo tengo unas finanzas personales ordenadas, en el momento que
cae el ciclo, viene una recesión o un evento disruptivo como el COVID que ha afectado a todo el mundo, en las diferentes economías del mundo, a unas más que otras, ¿no? De alguna manera te va a encontrar mejor parado y eso te va a permitir enfrentar en mejores condiciones, ¿no? Frente a alguien que ya ha estado totalmente desordenado, ¿no? ¿Por qué debemos hacer un presupuesto personal? ¿No? Y acá hay una frase bien interesante de Séneca, ¿no? Dice, compra solamente lo necesario. Lo superfluo, aunque cueste solo un céntimo, es caro. Y este para mí es potente, porque estamos hablando primero de que necesitamos un orden, y ese orden primero viene por el lado del corazón, ya me imagino que el pastor Wes ha conversado sobre ello, ¿no? Acompañado con instrumentos y herramientas muy prácticas para de alguna manera manejar de manera, o tratar de manejar de manera ordenada tus finanzas, o que te ayuden, o coadyuven a ello, ¿no? Y tenemos que de alguna manera nosotros darnos cuenta de que si nosotros nos dejamos llevar por un corazón con mucha necesidad de aceptación por el mundo, muchas veces cuando no estás en Cristo, inclusive hasta muchos cristianos, te deja llevar por lo superfluo, ¿no? Eso al final te termina en una bola de nieve que puede afectar también tus finanzas personales, ¿no? La pregunta es, ¿dónde encuentras tú el gozo? ¿Dónde encuentras tú el gozo? ¿En lo superfluo? ¿En lo material? ¿O en Cristo? El presupuesto. Primero definamos el término presupuesto y vamos a tomar como fuente la Real Academia de la Lengua Española. Y ahí señala, en realidad tiene como como 4 o 5 acepciones. Yo me estoy refiriendo en dos acepciones nada más. La primera que es supuesto o suposición. Ya el supuesto o suposición implica de manera subyacente una estimación, que la persona hace una estimación, ¿ok? Una proyección, o establecer supuestos, ¿no? Como vamos a ver ahorita cuando se va a elaborar el presupuesto, hay mucho de estimación. Después, la segunda definición es cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje y etcétera de cosas, ¿no? Calculado. Vemos en la primera supuesto, suposición, y en el segundo término destaca es cantidad de dinero calculado. Igual, implica una estimación, cálculos. ¿Ok? Y el término de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es el regulador del sistema, desde el punto de vista microprudencial, del sistema financiero en el Perú, ¿no? Es un documento sencillo donde calculamos y proyectamos nuestros gastos familiares en función a nuestros ingresos, ¿no? Tenemos un benchmark, un umbral, que son nuestros ingresos, y en base a eso alineamos nuestros gastos, ¿no? Y hacemos una proyección. ¿Ok? Entonces, y aquí yo quiero destacar, lo ya había adelantado en un inicio, ¿no? Quiero destacar un tema de que la relevancia la irrelevancia que implica tener nuestras finanzas personales y utilizar los instrumentos disponibles para ello, sobre todo en un contexto como el actual, ¿no? Que no solamente toca luchar contra el entorno, o sea, contra cómo está el ciclo de la economía, si tenemos una depresión, ¿no? O una recesión, sino contra nosotros mismos. Y yo creo que ahí está la mayor lucha y la más difícil, muchas veces, ¿no? Y quiero mencionar aquí este tema de una noticia que salió el 3 de marzo, el día de ayer, ¿ya? Que en realidad me llama mucho la atención en el aspecto de qué tan poco se difunde estos temas en la ciudadanía, ¿no? A ver, primero empecemos, voy a pasar un poco más rápido. El primer indicador es un indicador que se llama indica total, que está a la izquierda. A la izquierda. Es un indicador que te mide qué tan optimista y qué tan pesimista está el consumidor. Vemos que por la raíz de la pandemia, la caída ha sido bastante brusca. Ya veníamos en un pesimismo
a nivel de la economía ya había un cierto pesimismo, ¿no? Entre 2008, 2018, 2019, pero en el 2020 fue estrepitosa la caída, ¿no? Y vemos que hay una ligera recuperación en los últimos meses. Y eso está basado o está en línea con algo de la recuperación de la actividad económica y de la reapertura de las actividades económicas en las diferentes regiones del país, ¿no? La segunda consulta es, mide el tema de la situación económica, la percepción que tienen las familias en cuanto a la situación económica, y está separada por nivel socioeconómico. Vemos que el nivel socioeconómico AB, o sea, el de mayor ingreso, más o menos el 54% de ellos, ¿no? Considera que perdón, el 37% de ellos considera que ha empeorado su situación económica, ¿ya? En los últimos 3 meses. Y en caso del nivel socioeconómico CDE, que es el de menores ingresos, el 54%, es decir, la mitad, ¿no? Y aquí la noticia, que está acompañada con el titular, el siguiente y último gráfico, el 71% de las familias ve más difícil conseguir el empleo en este contexto de pandemia. 71%, es un montón, 7 de cada 10. Si bien estas estadísticas están básicamente en Lima metropolitana, ¿ya? Que es el 30% de la población y cerca del 40-50% del PBI o de la producción nacional, ¿ya? Es un indicador bastante preocupante, ¿no? Entonces tenemos el entorno ya adverso y vayamos a nosotros mismos. Y eso depende ya de la edad de las personas, ¿ok? Este es un estudio que hizo Oswald, que es el autor con Blanche Flower, ¿no? De la Universidad de Warwick. Y este es un estudio que hicieron para el caso del Reino Unido, donde tomaron datos, ¿no? De una pregunta que es, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida hoy en día? Es un poco un proxy para poder calcular el tema de la felicidad. ¿Qué tan feliz te sientes contigo mismo, con tu vida? Y vemos, esta figura que tiene más o menos una forma de una U, en diferentes países también sale algo parecido que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho algo, en el paper ahí ustedes lo pueden revisar, lo he adjuntado en la bibliografía del material. ¿Ok? Vemos que, por ejemplo, que la gente entre los 40 y 50 años, hay un pesimismo, se siente más infeliz, ¿no? Y al principio de la vida uno está todavía como tienes que dibujar la hoja de ruta, te sientes todo el mundo por conquistar, ¿ok? Y después de los 50 años ya como que entras más reflexión, te vuelves de alguna manera, o en promedio, más reflexivo, y quieres hacer cosas que te trasciendan, ¿no? Buscas trascender, por tanto, cuando buscas y haces acciones que trasciendan, de alguna manera repercute en tu vida y te sientes mucho más feliz, ¿no? Entonces, vemos esa caída, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos buscamos la felicidad en cosas materiales y no la buscamos en la verdadera fuente, que es Dios, ¿no? Por eso les preguntaba, inicié con este tema de dónde está tu gozo, ¿no? Y entramos en una espiral de consumo, porque vamos avanzando la edad y nos sentimos menos felices si no tenemos a Dios, ¿no? Menos felices, y vamos a cosas materiales y hacemos esa bola de nieve de consumo y gastamos más de lo que verdaderamente podemos pagar, ¿no? Esa es una de las consecuencias también que podría traer esa infelicidad, ¿no? Vemos un mundo involucionado en realidad. En vez de evolucionar, estamos involucionando desde el punto de vista ya humano, ¿no? Y otro estudio, de aquí, lo financió la Universidad de Harvard, ¿ya? Pero se publicó en el MIT, de Karakia y otros autores, es básicamente para ver nosotros, como seres humanos, en este caso en Estados Unidos, cómo la persona se percibe, ¿ya? Se percibe más pobre de la que es, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un ingreso, ¿no? Vamos a poner, por decirlo así, $40,000 al año en Estados Unidos, o $50,000 al año, ¿ok? Que son los estratos más bajos en Estados Unidos, ¿ok? Imaginemos que gano 40,000, pero me percibo como si ganara 20,000. Entonces la sensación que yo tengo de sentirme más pobre de lo que soy en realidad, ¿ok? También influye de alguna manera en la toma de decisiones diarias, ¿no? Porque tratas de llenar esos vacíos, esos huecos con cosas y te viene la bola de nieve, ¿no? En gastar más de tus capacidades, ¿no? Entonces, y si vemos también ahora una situación más adversa, porque eso tiene que ver ya con un aspecto estructural que va a afectar en el largo plazo. Entonces, ahora con mayor razón nosotros todos, si tenemos una familia,
¿ok? O si somos solteros, que tenemos que enfocarnos en cómo hacemos, ¿ok? Si estamos en una condición de menor educación, menor nivel educativo, ¿no? O si nuestros hijos de alguna manera han enfrentado este problema, ¿no? De tener que dejar la universidad o el centro de estudio, definitivamente va a tener un impacto en el largo plazo, tanto en productividad como en los niveles de ingresos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, salió una noticia ayer también, no me acuerdo si fueron 450.000 alumnos de educación superior, universitaria y no universitaria, dejaron de estudiar por la pandemia en Perú. Es un montón. Es un montón. Entonces, ese es un estudio que hizo el Banco Mundial para estimar, ¿no?, los impactos de la pandemia, ¿ya?, en la pobreza de aprendizajes. Y vemos, por ejemplo, que antes de la pandemia, el 53 niños sufría de pobreza de aprendizaje, es decir, que no comprendía un libro de texto, pues no entendía lo que leía. ¿Ok? Pero ahora, a raíz de la pandemia, es el 63%. Eso definitivamente va a tener, ya hay un rezago, un retraso en la productividad. Y en la productividad actual y en la productividad futura. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Que a la larga hay una probabilidad, no poca, no baja, ¿ok?, de que nuestros ingresos futuros sean menores. Esta generación tenga ingresos menores por menor productividad. Y en algunos casos, ojalá no sea así, inclusive ellos pueden tomar decisiones de ya de dejar de por sí el estudio, en el caso peruano que les mencioné de las universidades, y en este caso ya es un tema estructural, ¿no? Si un niño, tú, por ejemplo, no recibe la educación adecuada en los primeros años de vida, ¿no?, o en la etapa de primaria, ¿no?, definitivamente ese niño ya está rezagado y va a ser menos productivo del que sí tuvo. Entonces, ahí hay dos cosas: menores ingresos e incremento de la desigualdad en el futuro próximo. ¿Ok? Y eso trae nuevos desafíos para las familias, sobre todo. Entonces, ¿y qué tiene que eso con el presupuesto? Pues estamos hablando de ingresos futuros, ¿no? Estamos hablando de ingresos futuros, y si los ingresos futuros van a ser menores, probablemente las finanzas personales sean más apretadas en los próximos años. Para estas familias, o para estos futuros familias, o estos niños cuando hagan familia, estas personas, cuando hagan familias, no puedan cubrir ese ingreso adecuado. ¿Ok? No me quiero extender más ahí, y quiero entenderme con la pregunta: ¿por qué debemos hacer un presupuesto personal o familiar? Es el segundo paso para tomar el control de nuestras finanzas, para empezar. Ya, es el segundo paso. Podrá tomar decisiones informadas sobre sus finanzas, claro, porque estás contabilizando tus ingresos, ¿no? Has contabilizado todos tus gastos, ítem por ítem, ¿ok? Y también reduce la incertidumbre y propicia un reto de mejora. Claro, como ya sabes tus ingresos, tus egresos, sabes si estás en déficit o en superávit, y si estás en déficit ya vas a tomar medidas correctivas, te vas a establecer metas, o ese presupuesto de por sí, per se, no es que te va a resolver la vida, sino es que es un instrumento que te va a permitir cumplir un objetivo de largo plazo, ¿no? Y es una herramienta que ayuda a equilibrar de la mejor manera posible los ingresos y los gastos. Esto, en resumen, lo que nos va a llevar, si es que hacemos bien las cosas, ¿ok? Y si por ahí tenemos vientos a favor, ¿no?, nos va a permitir o va a coadyuvar, ¿no?, junto a otras medidas que debemos de tomar, a una paz financiera. Es decir, a ya no estar perturbados por aspectos vinculados a nuestras finanzas personales, que no necesariamente significa ser rico, por si acaso, ¿eh? Entonces, el tener un presupuesto es como si estar en este edificio, ¿no? Esta es una foto que tomé, bueno, no la tomé yo, sino la tomé del internet, que es en Londres, es el edificio, uno de los edificios más altos de Londres, ¿no? El tener presupuesto te da la perspectiva, tienes una mirada más holística, más integral de cómo están tus finanzas, ¿no? Y entonces, al ver ese mapa, es una especie de diagnóstico. Tú vas a decir: oye, no, acá estoy mal, acá estoy bien, y voy a ver cómo tomo las medidas correctivas en el caso de que esté mal, para poder ajustar, tener un equilibrio, ¿no? Y por qué no un superávit que me permita acumular riqueza para poder invertir más adelante, para poder cumplir objetivos, ¿ok? Pero sobre todo, y eso lo voy a mencionar más adelante, para poder bendecir a otras personas. Todo lo que nosotros tenemos es por bendición de Dios. Nosotros hemos nacido para bendecir a otras personas. Hemos sido creados para crear. Amén. Hemos nacido nosotros
bendecidos ya para bendecir.